Hoy muchos pastores, muchos ministros de Dios, sus oraciones son: dame la mega iglesia que quiero, Señor. Dame el mega auditorio que quiero. Y en eso se la pasan toda la vida. Pablo oraba por los colosenses, los filipenses, los tesalonicenses, y dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Esas eran las oraciones de Pablo. Si nosotros oráramos como oraba Pablo, otra cosa sería la iglesia. Porque Dios da abundante sabiduría cuando se la pedimos, ¿no es cierto? Entonces, Salomón, esa oración, pues no podemos decir que sorprendió a Dios, porque nadie lo sorprende, pero dice que le agradó. Y dijo, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni riquezas, te doy sabiduría y te añado todo lo demás. O sea, Dios, cuando nosotros ubicamos las cosas, Dios se encarga de ubicar todo en nuestras vidas también. Entonces, fíjate, Pablo enseña a los corintios, pero también enseñó a los cristianos de Tesalónica sobre el discernir, pero a ellos les habló como enseñándoles que es una responsabilidad de todo cristiano discernir. Vamos a primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Es decir, que nadie puede decir, no, pues a mí me engañó, porque ya estaba escrito en la Biblia. Es que me engañaron, es que me tomaron el pelo. Sí, pero la Biblia nos enseña que es una responsabilidad de todo cristiano discernir. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Aquí el contexto es acerca de la profecía. Y la profecía en la Biblia aquí, tanto en Corintios como en Tesalonicenses, habla de la exposición de la palabra. Entonces dice, examinadlo, ¿cuánto? Todo. Y aquí examinar todo, viene una palabra griega que significa poner a prueba lo que se escucha. Significa saber distinguirlo, si es de Dios o no, como decía Juan. Significa comprobar. ¿Comprobar en relación con qué? Pues con la palabra de Dios. O sea, examinadlo todo. Hoy, porque lo dice el superungido apóstol 77, ya todos asumen que es palabra de Dios. Y no, hermanos, no. Yo en mi congregación les digo, ¿saben? No se crean de todo lo que les digo. Ustedes tienen que discernir, porque nos podemos desviar, ¿sí o no? Ahora, los pastores podemos desviar al pueblo, ahí está en la Biblia. Mis pastores, dice, descarriaron mis ovejas. Entonces, no, hay que examinarlo todo, o sea, ponerlo a prueba, saber distinguir, comprobarlo. Una vez que examinamos, discernimos, distinguimos, dice, retened lo bueno. Y retener lo bueno significa, habla de abrazar algo y no soltarlo, o sea, lo bueno. Retener significa mantener algo con firmeza, mantenerlo así como sujetándolo con firmeza, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios, agárralo así, ¿sí? Dios aborrece el pecado, la justificación, las verdades de la palabra de Dios hay que abrazarlas, no soltarlas. Y luego dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué dice absteneos? Porque Pablo sabía que cuando se expone la palabra de Dios, uno se puede equivocar como humano, pero también hay gente, ya hablaremos un poco más de eso el día de mañana, de cómo hay una distinción entre los que son ladrones y salteadores que se meten a la iglesia y los lobos rapaces. Los peores de ambos son los lobos, porque esos están vestidos de oveja y parecen ovejas, pero de eso hablaremos un poco más el día de mañana. Viendo el versículo que tomamos como base, 1 Juan 4:1, Juan hace la misma advertencia de una manera, pues, con mucha similitud a la que hace Pablo, a la que hace Pedro, a la que hizo Jesús. Dice, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí probad es la misma palabra doquimazo que aparece en 1 Tesalonicenses. O sea, pongan a prueba, distingan, comprueben. La razón nos la da Juan, porque muchos falsos profetas, ¿qué? Han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Entonces, hermanos, de acuerdo al Nuevo Testamento, el discernimiento no es algo opcional. No es algo opcional. Es algo necesario, es la clave para una vida cristiana sólida. Y por consiguiente, que una iglesia, tu iglesia, las iglesias a las que asistimos o pastoreamos, estén sólidas. Entonces, esta es la clave, discernir. Porque al tener la capacidad de discernir, nosotros vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual y todo en su lugar. Y es muy difícil que los vientos de doctrina nos arrastren. ¿Se acuerdan de los de Berea en Hechos 17:10? Ellos examinaban. Ellos no eran como los cristianos de hoy, que todos se comen. Fíjate, allá donde yo vivo en Guadalajara, yo vivo a las afueras de la ciudad y está rodeado de bosque. Eventualmente los venados bajan. Entonces, pues hay pasto, está cercado obviamente. Y hay pasto. Entonces hay una persona que cuida ahí. Entonces me dice, hace poco me dice, oiga pastor, fíjese que bajan los venados, y yo he visto uno que otro por ahí. Y dice, bajan los venados y baja la familia, baja el macho, una cornamenta, y la hembra, y traen su cría. Dice, entonces yo los vi, oí un ruido, y volteo, y lo vi que está la cerca de alambre, y se ve el pasto, y estaba mirando, quería meterse a comer el pasto. Entonces me dice, pastor, dice, él es de allá de Guerrero, y pues de la sierra, dice, yo sé preparar los venados. Dice, ¿quiere que agarre uno? Le dije, no, si agarras uno, te agarra la policía aquí. Dice, voy a agarrar uno, me dice. Dije, bueno, aunque sea para tocarles. Y no, dice, son peligrosos. Dice, te pueden... Total, dice que dejó abierta la puerta que da hacia el bosque. Entonces andaba yo ahí trabajando y que oigo un ruido y me quedé muy quieto y volteo y van subiendo así, se van acercando la familia. Y entonces el macho ve la puerta abierta y es el que toma la iniciativa y va y se para enfrente así con la puerta abierta, y ve el pasto, y el chiquito quería correr. Y él dice, mire pastor, el macho se puso así bien firme y no lo dejó. Entonces, pero no se metía, y luego quería dar un paso hacia adelante y se detenía y miraba alrededor. Y yo lo estaba mirando, yo no me movía porque son bien listos. Y como que olía para ver si había algo ahí, alguien ahí. Dice, pero el aire era en contra, entonces no me olía, pero yo lo estaba mirando, como a 15 metros. Dice. Entonces estaba a punto de entrar y se volvió a detener otra vez y se empieza a enojar. Se empezó a enojar y empezó y hacía ruidos. Y la hembra y el cachorro querían meterse. Y no los dejaba, pastor. Entonces dice, de pronto dice así, hace un paneo así, y se cruza mi mirada con la de él. Me vio el venado. Mira, yo ni me moví, pastor. Y con la puerta abierta, no, dice, hizo un ruido y pegó un brinco y ahí van, la hembra y el cachorrito, y se fueron al bosque. Y le dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué no cayeron en la trampa? Le dije, porque no son cristianos esos venados. Me dice, ¿cómo? Le digo, mira, ahorita los cristianos se tragan todo. O sea, ellos no huelen, no miran, no. Hermanos, los animales nos están dando ejemplos, nos siguen dando ejemplos. Y Jesús puso muchos ejemplos de los animales, ¿sí o no? Y sean sencillos como palomas, prudentes como serpientes. O sea, él rescataba las cualidades de ciertos animales.
Hermanos, y a nosotros que nos dio el Espíritu Santo, tenemos apagado el discernidor y nos comemos todo. Es increíble, hermanos, porque no discernimos. Pero veamos los que hicieron los de Berea en Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Hechos 17:10 y 11. Dice, los enviaron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. O sea, tenían hambre de la palabra de Dios, pero ellos tenían algo que hace falta hoy. ¿Qué? Fíjate. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo les decía, Jesús estaba ahí escondido en la enseñanza del tabernáculo, Jesús estaba allí en el Cordero de la Pascua, y les empezó, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces cuando oían todo eso, a ver, ¿qué está diciendo? Entonces ellos iban, y cada día dice escudriñar, y escudriñar significa excavar hondo, discernir, ¿sí? Acomodar todo en su lugar. Entonces ellos escudriñaban cada día para ver si lo que decía el apóstol Pablo estaba en la Biblia o en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy ya no se hace eso, hermanos. Y a lo más que se llega es, no, sí, mira, ahí está, pero fuera del contexto, la mayoría de las veces. Porque, bueno, ya hablaremos un poco de eso más adelante. Entonces Pablo reprende, fíjate, a los corintios. Reprende y les da instrucciones a los de Tesalónica, pero también les reprendió duramente a los Gálatas por la falta de discernimiento de ellos. Vamos a leer Gálatas 1:6. Entonces estamos viendo la importancia del discernimiento, hermanos. Qué importante es, y en estos tiempos más todavía. Gálatas 1:6. Fíjate qué versículos estos. Dice así, estoy maravillado, o sea, significa sorprendido, pero de una manera negativa. Estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto, dice, tan pronto os hayáis alejado, fíjate, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente. Yo puedo mencionar ahorita, al rato vamos a hacerlo, para no adelantarnos. Pero dice, ustedes siguen un evangelio diferente. Versículo 7, dice Pablo, no que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban. Aquí significa inquietar. Hay algunos que los están inquietando, Gálatas, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate ese verbo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí pervertir significa hablar lo contrario.